Capítulo 3. Pero no fue así. Estaba nublado, hacía frío y el mar, como si estuviera exhausto por su furia de la noche anterior, se había enroscado a los pies del cielo con un malhumorado gris oscuro. Henry se despertó con buen ánimo. Abrió los ojos, no con el ruido del tráfico citadino, sino con los graznidos de las gaviotas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Parecían gritar. Henry salió de la cama, colocó una silla contra la ventana, la frotó con su puño para intentar limpiarla y miró hacia afuera. Las gaviotas realmente parecían estar esperando. Estaban alineadas sobre una larga ribera de piedra, como un equipo de tenistas esperando en el andén el tren de Wimbledon, y a su alrededor todo era playa, una bahía perfecta en la que un perro negro retozaba. Henry pensó que tal vez podía hacerse amigo del perro. Para ellos, sin duda, todos los humanos eran raros. Más allá de la bahía, más allá de donde Henry alcanzaba a ver, tenía la sensación de que había más playa, una playa que no se acababa nunca, una playa que solo terminaría cuando la tierra se acabara, cuando el tiempo se acabara o las dos cosas. Se enfundó en sus pantalones verde limón, de barata por supuesto, y en 2 suéteres. La recámara estaba fría, y aunque vio sus calcetines y sus zapatos, decidió no ponérselos. Quería estar con los pies descalzos sobre la arena. Todos los demás dormían. Henry oyó los ronquidos suaves y musicales del señor Perkins. El buen señor Perkins, pensó mientras bajaba las escaleras sobre las puntas de los pies. La señorita Skibby y la señorita Muggins habían dejado abierta la puerta de su habitación. Henry las miró al pasar. Estaban embutidas en sus camas gemelas, en sus bolsas de dormir gemelas, acomodadas como salchichas. El sombrero de paja esperanzado colgaba de la cabecera y la patineta esperaba a los pies de la cama. Como si Santa Claus los hubiera dejado allí, pensó Henry. La puerta de la tía Agatha estaba cerrada. Había colgado un aviso del picaporte, obviamente dirigido al señor Perkins, pues decía: no molestar, aunque acabe de escribir un nuevo poema. Henry sonrió. Sabía de sobra lo que la tía Agatha quería decir con eso. Cada que el señor Perkins escribía un nuevo poema, sencillamente no podía aguantarse las ganas de leérselo a alguien, sin importar la hora del día o de la noche. Un nuevo poema, como billete de 5 libras no esperado, le quemaba los bolsillos. Henry bajó a la cocina. A la luz del día, la casa no se veía tampoco acogedora. Más bien parecía abandonada, sin amor, desatendida. Le recordó a Henry cómo era la casa de Ballantine Road 131 antes de la llegada de Harvey Ángel. Henry encontró un cartón de leche en el vetusto refrigerador y se sirvió un tazón. Había un recorte de periódico sobre la mesa de la cocina y lo leyó mientras bebía. El encabezado era: rentas para las vacaciones. Obviamente así era como la tía Agatha había descubierto la casa tribal. De hecho, junto al anuncio en cuestión había un asterisco marcado con la tinta escarlata de la pluma para cuentas de la tía Agatha. Henry entendió de inmediato por qué su tía lo había escogido. El anuncio empezaba con casa muy barata y seguía: 5 recámaras, espléndida vista al mar, niño imprescindible, escriba a Trone, apartado número 302. Niño imprescindible, pensó Henry. Qué extraño. ¿Por qué sería imprescindible un niño? Tom Trone difícilmente parecería ser el tipo de persona encariñada con los niños. Henry echó un vistazo a los demás anuncios. Varios de ellos decían niños bienvenidos. Pero niños bienvenidos era algo muy diferente a niño imprescindible. Recordó cómo Tom Trone lo había asido por los hombros y la forma en que el viejo lo había mirado a los ojos como si preguntara algo en silencio. Henry se estremeció. Pero afuera en la playa lo esperaba y las gaviotas tenistas seguían llamándolo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Henry se limpió los bigotes de leche, avanzó en silencio por el pasillo oscuro y salió. Solo tenía que correr un corto trecho para llegar a la playa.
Las cabañas de pescadores se veían bastante más alegres que la casa Sibbald. Muchas estaban encaladas y tenían canceles de colores brillantes. Alguien ya había extendido un cordel de ropa lavada que colgaba entre dos postes bajos de hierro y que parecía una red para pescar. Henry saltó unos estrechos escalones de piedras hasta llegar a la playa. Las gaviotas se paraban de puntas en su plataforma, sacudían sus plumas y se asentaban de nuevo. Henry decidió que era la playa perfecta porque tenía todo, excepto un amigo con quien compartirla, porque el perro negro había desaparecido. Pero había arena suave, pálida y una variedad de caracoles y cristalitos agrupados en formas tan curiosas que parecían países de un mapa. Y había bancos de rocas con suficientes piedras planas y lisas como para saltar de una a otra con facilidad y crear entre una y otra pequeños estanques en los que flotaba una lama verde como pequeños bosques en miniatura. Y sí, tenía razón. Más allá de la bahía, la playa se ensanchaba interminablemente. ¿Será posible explorarla toda en 2 cortas semanas?, se preguntó Henry. El mar era como un rollo de seda blanca, como una larga almohada prensada contra una cabecera de cielo gris. Estaba demasiado lejos como para que Henry chapoteara, pero él quería mojarse los pies. No se está realmente en el mar hasta que uno no se moja los pies. Se sentó en una roca y los metió en un pequeño estanque helado. Estaba disfrutando tanto que olvidó todo lo relacionado con el extraño anuncio, hasta que vio a la distancia una figura caminando hacia él. Henry estaba casi seguro de que era el viejo Tom Thorne. Quienquiera que fuera, estaba recogiendo madera. Henry recordó la canasta de madera mojada que estaba junto a la chimenea del viejo. La figura vio a Henry y se detuvo. Henry alzó la mano para saludar, pero el viejo parecía tener prisa. Recogió los leños que había dejado junto a la escalera y se alejó. Henry lo observó mientras desaparecía y luego regresó lentamente a la casa Sibbald. Al llegar, la frialdad de la casa volvió a provocarle un escalofrío en el corazón y recordó algo más respecto al extraño anuncio. Algo más, además de lo del niño imprescindible. 5 recámaras, decía el anuncio. 5, y la quinta. Henry estaba seguro de que mientras decidían quién iba a dormir dónde, había visto todas y cada una de las habitaciones de la casa. El misterio de la recámara desaparecida, se dijo Henry con voz de detective privado. Había algo más que explorar, algo más que la interminable playa. Capítulo 4. De vuelta en la casa Sibbald, todos estaban tan de mal talante como el mar. No habían dormido bien, estaban cansados y de un humor terrible causado por el largo viaje del día anterior. Allá afuera está maravilloso, gritó Henry corriendo hasta la cocina. ¿Querían playa? Hay kilómetros y kilómetros de playa. Me alegro de que alguien esté contento, dijo la tía Agatha. Estaba parada sobre una silla, quitando una maraña de telarañas tan larga como el ribete bordado de unas enaguas. Por lo menos tiene un siglo, comentó la tía Agatha sobre las telarañas. La señorita Muggins estaba lavando el piso. ¿Qué hacen?, preguntó Henry. Supuestamente estamos de vacaciones, 2 semanas sin tareas domésticas ni escolares, ningún tipo de tarea. Si no limpiamos la cocina, puede que no sobrevivamos ni las 2 semanas, dijo la señorita Muggins, a menos que no te importe que haya telarañas en tu chocolate y moscas en tus papas fritas, Henry. Henry puso cara larga. ¿Dónde está el señor Perkins?, preguntó. Encerrado en el retrete escribiendo un poema sobre el tormentoso mar, dijo la tía Agatha, y me gustaría que se apurara. En ese momento oyeron que la puerta del baño se abría y el señor Perkins bajó al vestíbulo declamando su poema. Las olas rugían, las olas volcaban y en la ribera mis anhelos quebraban, espetó el señor Perkins, haciendo su entrada en la cocina con el poema ondeando en una larga tira de papel de baño. La tía Agatha hurtó el poema de entre sus dedos y lo reemplazó por una larga lista de compras. Ahora no, Perkins, dijo la tía Agatha.
Ahora no. Lo que necesitamos es comida. Quiero que tú y Henry vayan al almacén del puerto. Lo vi anoche. Probablemente ahí encontrarán todo. El hombre no solo vive de pan, entonó el señor Perkins tratando de verse grandioso, aunque la exaltación ya lo había abandonado. Pero sin él, el hombre puede desvanecerse, dijo la señorita Skibby entrando en la cocina. Se veía extrañamente aceitosa. ¿Pero qué te hiciste?, le preguntó la señorita Muggins y dejó caer agua hasta que formó un charco. Es bronceador del 10, contestó la señorita Skibby en tono defensivo. Dicen que la brisa quema tanto el sol. ¿Dónde está el cereal? Henry y el señor Perkins justamente se dirigen al almacén del puerto, dijo la tía Agatha y le colgó una canasta al brazo del señor Perkins, quien aún lo tenía alzado en posición de recital. El cereal está en la lista. Filisteas, dijo el señor Perkins. Anda, Henry, vámonos. Henry estaba contento por estar de nuevo afuera y con compañía, aunque solo se tratara del viejo señor Perkins, para hablar de la playa, de los estanques y de las grandes rocas planas por las que se podía brincar. Mientras caminaban por el puerto, observaron los barcos. El puerto estaba en plena actividad. Un largo canalón plateado afuera del mercado de pescado llevaba hielo al contenedor de un barco de arrastre. La mayoría de los barcos tenían cabinas altas y pintadas de colores vivos. Sentarse en ellas, pensó Henry, debía ser como estar sentado en la parte alta de un autobús de 2 niveles, solo que no recorriendo las calles de la ciudad, sino las olas del mar. Uno de los barcos tenía una enorme polea que enrollaba lentamente una red, al parecer lo suficientemente grande como para abarcar todo el mar del norte. Otras redes de color naranja y verde se secaban sobre el muro del muelle. Los pescadores novatos trepados en los barcos esquivaban los cordajes que proliferaban en las cubiertas como serpientes viejas y gordas. Aunque el puerto daba cierto abrigo, el fuerte viento hacía que los barcos parecieran impacientes por zarpar. Las olas se quebraban contra el muelle. Los postes de amarre crujían. Las olas daban lengüetazos a los cascos de las embarcaciones. Las puertas de las cabinas golpeaban y por todos lados había un acendrado y salado olor a pescado. Henry leía los nombres de los barcos. Había uno llamado Nuestro Jaime y Margarita Madero, Ojo del Viento y Constante Esperanza, y también había uno que necesitaba urgentemente ser reparado. Se llamaba Trone 2. ¿Será el del viejo?, pensó Henry. Seguramente ahora ya era demasiado viejo como para ir a pescar. ¿Y habría existido un Trone 1? Estaba a punto de hablarle al señor Perkins del extraño anuncio que decía niño imprescindible y de la misteriosa quinta habitación, pero lo pensó 2 veces. El señor Perkins era algo nervioso. Sería injusto preocuparlo ahora que vacacionaba y además ya estaba bastante contrariado, pues la tía Agatha le daba más importancia a las compras que a los poemas. Sin embargo, los barcos del puerto y una tienda en una esquina que anunciaba pescado y papas fritas parecían haber animado considerablemente al señor Perkins, y el almacén del puerto, propietaria Annie McReed, lo puso aún de mejor humor. Tal como lo había imaginado la tía Agatha, el almacén del puerto vendía de todo. No solo alimentos y periódicos, sino botas, impermeables, plantas en maceta y en bolsas de germinación. Y lo primero que divisó el señor Perkins fue una repisa con cuadernos, libretas, plumas, lápices, sobres y gomas de borrar. Hay personas que tienen el vicio del chocolate. Hay quienes no pueden comer una galleta sin terminarse el paquete. El señor Perkins tenía el vicio de los cuadernos. Cuadernos grandes, pequeños, rayados, sin rayas, de papel blanco, amarillo, azul. Todos los adoraba el señor Perkins. Coleccionaba cuadernos como otros coleccionan timbres, portavasos o fósiles. En un santiamén, Henry se lo encontró acariciando un pequeño cuaderno verde de plástico con una ancha banda elástica sobre la cubierta. El cuaderno perfecto para poemas de bolsillo, dijo el señor Perkins tensando el elástico.
Trajo media docena, objetó Henry, que los había visto apilados junto a la cama del señor Perkins. Vamos. Tenemos una larga lista de compras y la señorita Skibby está esperando su cereal. A regañadientes, el señor Perkins fue llevado de los cuadernos a los cereales, frijoles en lata, té, café, huevos, queso, papas, cebollas, zanahorias y demás, hasta que la canasta se llenó y pesó demasiado para Henry. Annie McCready los miraba desde su banquillo junto a la caja y les daba indicaciones cuando no encontraban algo. Llevan un verdadero cargamento, dijo, haciendo a un lado su tejido. Era una mujer alta, de huesos anchos, con el cabello atado en una larga trenza oscura. Henry distinguía el cuello de un suéter color púrpura brillante debajo de su overol. El tejido le pareció conocido. Estamos de vacaciones, explicó Henry, y acabamos de llegar. La alacena está tan vacía como la de la anciana mamá Hubbard, dijo el señor Perkins. Supuse que eran fuereños, dijo la señora McCready, empezando su rápido tecleo en la caja registradora. ¿Rentaron alguna de las cabañas? Estamos en la casa Sibald, dijo el señor Perkins mientras vaciaba la canasta. El dedo de la señora McCready se detuvo en el aire y ella se sentó en su banquillo. La casa Sibald, repitió. ¿Están en la casa Sibald? Sí, dijo el señor Perkins alegremente, porque sin que Henry lo notara había echado el cuaderno verde en la canasta. Está un poco destartalada y polvorienta, pero tiene una vista magnífica. La señora McCready se había recuperado lo suficiente como para seguir elaborando la cuenta, pero Henry se percató de que su expresión, antes abierta y amistosa, ahora se veía más cerrada que una tienda de pueblo en domingo. Henry le oyó decir: deben haber pasado años y años, mientras meneaba la cabeza. Sí, de acuerdo. Tiene una muy bonita vista, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas?, quiso preguntar Henry, pero Annie McCready se apresuró a registrar todo y a apilarlo otra vez en la canasta como si tuviera prisa por deshacerse de ellos. El señor Perkins consiguió meter el cuaderno disimuladamente en su bolsillo, mientras Henry empacaba las papas, las zanahorias y las cebollas en una bolsa. ¿Oyó lo que dijo?, preguntó Henry cuando estuvieron afuera. ¿Eso de que la casa Sibald tenía bonita vista, entre otras cosas? Solo estaba haciendo plática, dijo el señor Perkins acariciando el cuaderno en su bolsillo. Vamos, Henry. Ahora sí podría comer 3 desayunos. Luego iremos a explorar esa playa que tanto te gusta. Henry se apresuraba y le seguía el paso arrastrando la pesada bolsa de verduras. ¿Pero qué cree que ella ha querido decir?, insistió. ¿Y por qué de pronto se cerró de esa manera? Probablemente quería volver a su tejido, lanzó el señor Perkins por encima del hombro. Igual que yo quiero volver a casa a desayunar. Anda, Henry, vamos. Así que Henry siguió caminando, pero lentamente. La casa Sibald tenía algo que provocaba miedo, pensó, y era algo muy triste. Parece más una casa encantada que una casa de verano, ¿no crees?, dijo el señor Perkins riendo cuando llegaron. Henry no rió. Pensaba en la luz que había visto o imaginado en la ventana la primera noche, en los ruidos, los lamentos y los gemidos que había oído, y en cuándo tendría oportunidad de buscar la quinta habitación. Capítulo 5. La oportunidad se presentó esa misma tarde, después de un desayuno abundante. Habían pasado la mañana explorando la playa. Hizo demasiado frío como para recostarse sobre la arena a tomar el sol. En lugar de eso, caminaron. Espero poder usar mi traje de baño, dijo la señorita Skibby tristemente, mientras se ponía una chamarra de lana. Claro que sí, dijo la tía Agatha, el tiempo va a cambiar en cualquier momento. La tía Agatha hablaba como si estuviera a cargo del clima personalmente. Esta mañana haremos una caminata tonificante. Llenaremos los pulmones con un poco de brisa y nos va a hacer mucho bien. Así que tuvieron su caminata tonificante, por toda la playa y hasta lo alto del sendero del acantilado. La marea había cambiado y por encima del agua las bubias blancas como trazos de gis apresurados de un profesor surcaban el cielo gris y se clavaban en el mar a una velocidad de al menos 90 kilómetros por hora.
Henry y la señorita Muggins recogieron caracoles y conchitas hasta que sus bolsillos no pudieron más con el peso. Pero lo que Henry prefirió fueron los pedazos translúcidos de cristalitos de mar. Azules, verdes, blancos, todos tenían un suave resplandor, como si el mar hubiera quedado atrapado dentro de ellos, como si fueran pequeños fragmentos de mar. Por la tarde, a pesar de las predicciones de la tía Agatha, volvió la lluvia. Torrencial, dijo el señor Perkins saboreando la palabra sobre su lengua. Torrencial, repitió alegremente. Turista, exclamó la tía Agatha. Prenderemos la chimenea y jugaremos turista. Pero para cuando Henry logró comprar su primer hotel para Bering Street, todos los viejos dormían en sus sillas. Por un momento Henry los miró exasperado. Nadie de su edad, ningún amigo se quedaría dormido en un momento tan emocionante. Tomó la carta de la suerte de las manos de la señorita Muggins y la volvió a colocar en la caja. No cabía duda de que la señorita Muggins no iba a avanzar hasta Trafalgar Square ni a ninguna otra parte esa tarde. Pero el que los viejos se durmieran le dio a Henry la oportunidad esperada para ir a buscar la quinta habitación. ¿Por dónde empezar? En la planta baja solo había la cocina, la sala y un pequeño ropero que daba al vestíbulo. Seguramente la quinta habitación no estaba en la planta baja. De cualquier forma, Henry palpó aquí y allá haciendo presión sobre las paredes. Por si había alguna puerta secreta como en las películas, no encontró nada de eso. Entonces buscó arriba. Henry acababa de examinar la recámara de la tía Agatha cuando recordó la luz tras la ventana. ¿Habría venido de la quinta habitación? Si observaba cuidadosamente todas las ventanas y trataba de acordarse, tal vez tendría una pista. Bajó las escaleras otra vez. De la sala venían ronquidos y suspiros apagados. Por suerte, el señor Perkins había dejado su paraguas en el vestíbulo. Henry lo tomó y salió dejando la puerta de entrada entornada. Se paró lo más lejos que pudo y miró hacia la casa Cibal. Contó. En el primer piso 2 ventanas. La recámara de la tía Agatha, 3, el descanso. 4, 5, la recámara de la señorita Skibby y de la señorita Muggins. Henry miró más arriba hacia el piso superior. 1, 2, la del señor Perkins. 3, la ventana alargada del descanso que abarcaba 2 pisos. 5, 6, su habitación. 6. En su asombro, Henry casi dejó caer el paraguas. Ahí estaba, una pequeña ventana de bastidor con cortinas, justo detrás de su habitación. Bajó el paraguas y se acercó a toda velocidad. Era difícil no subir corriendo. Pero no quería despertar a nadie. Se quitó los zapatos mojados y con cuidado trepó por las escaleras hasta su recámara. Y entonces fue evidente, cegadoramente evidente. El armario, encastrado en la pared, era la única entrada posible a la quinta habitación. ¿Por qué no lo había pensado antes? Henry sacó todo lo que había en el armario, como topo excavando su madriguera, y se metió a rastras dentro de él. Tenía que haber un paso, tenía que haber una puerta. Pero no la había. La pared del armario se veía como cualquier otra. No fue sino hasta que la tocó con sus nudillos cuando se dio cuenta de que estaba hueca. Efectivamente, había algo detrás. Por primera vez en esas vacaciones, Henry se sintió acalorado. Con sus dedos palpó cuidadosamente los bordes de la parte posterior del armario. Algún resorte o trampa escondida podría abrirlo, pero no sucedía nada. Cuando al fin dejó resbalar sus manos por la madera, ya sin esperanza, sintió que se movía. Claro, era tan simple. Era una puerta corrediza. La alzó de un solo gesto, como una esclusa, como esas puertas de garage que corren hacia arriba y se enroscan sobre sí mismas. Era obvio que nadie la había levantado en años, porque se trababa a cada momento y había que empujar primero de un lado y luego del otro. Cuando estaba a la mitad, no pudo esperar ni un segundo más y se deslizó del otro lado. Era una habitación pequeña y el polvo lo hizo toser. El cuarto de los fantasmas, fue en lo primero que pensó Henry, pues todo estaba cubierto con sábanas blancas, o más bien sábanas
que alguna vez fueron blancas y que ahora se habían vuelto de un pálido color café amarillento, como quemadas ligeramente por una plancha. Las cortinas que Henry había visto desde afuera también eran casi blancas, pero cuando las miró de cerca pudo observar que alguna vez habían sido de cuadros azules. Estaban tan delgadas que cuando trató de abrirlas cayeron en jirones. La habitación era mucho más estrecha que la suya, pero corría todo lo ancho de la casa, de tal forma que una parte daba a su habitación y la otra la del señor Perkins. Lo estrecho del cuarto solo dejaba espacio para una pequeña ventana en la pared del frente. Henry empezó a quitar con precaución algunas de las sábanas que protegían los muebles. Había una cama individual, una pequeña cómoda con cajones, una mesa de tocador y una silla de mimbre, con casi todo el mimbre podrido. Henry se hincó y empezó a abrir los cajones de la cómoda. ¿Qué esperaba encontrar?, se preguntaba. Era simplemente una habitación innecesaria, un cuarto extra que habían clausurado porque nadie lo necesitaba. Sin embargo, ahí había una extraña sensación que le ponía de puntas el vello de la espalda. Era como si alguien lo estuviera observando. No seas tonto, se dijo Henry. Esta última palabra pareció subir y bajar por la habitación como un escalofrío, como un eco en el silencio polvoriento. Tonto, tonto, tonto. No era un eco malintencionado, más bien era risueño, pero daba miedo, mucho miedo. Henry abrió apresuradamente los cajones de la cómoda. Todos estaban vacíos, a no ser por un par de caracoles. Henry los sopesó por un momento y luego los devolvió a su lugar. Era hora de salir de allí y reflexionar sobre qué era todo eso. Acomodó otra vez la sábana encima de la cómoda. Faltaba el tocador. Era de un estilo pasado de moda, con una luna ovalada, montada sobre un eje y un candelero de cada lado. La sábana seguía cubriendo uno de ellos. Henry la quitó. Del candelero oculto pendía un listón escarlata. Era un listón ancho de textura sedosa que podía haber llevado una niña alguna vez. Lo frotó con un dedo para quitarle el polvo. Brilló como debe de haber brillado en el pelo de la niña que lo llevó puesto. Tal vez la niña alguna vez durmió en esa habitación. La niña que había dejado los caracoles en el cajón. En un impulso, Henry enroscó el listón, se lo metió a la bolsa y salió a rastras por la puerta corrediza. Resultaba laborioso bajar la puerta, pero estaba decidido a lograrlo. De ninguna manera hubiera podido dormir esa noche si esa puerta no quedaba perfectamente cerrada. Cuando por fin estuvo en su lugar, Henry cerró también la puerta del armario y vio que la llave estaba en la cerradura. Henry echó llave, pensando que era ridículo. Luego la quitó y la guardó en su mochila. Ahora sí, nadie podría entrar ni salir. Capítulo 6. A Henry no le fue fácil pasar el resto del día. Solo podía pensar en la quinta habitación. Una parte de él ansiaba hablar con alguien del asunto. Si solo estuviera ahí Harvey Ángel, la tía Agatha se burlaría de él, lo sabía. La señorita Muggins y la señorita Skibby se asustarían. El señor Perkins era la única posibilidad. Pero Henry dudaba. Sentía que la habitación y el listón escarlata eran su secreto. Un secreto más bien misterioso. ¿Cómo decirles que temía que el lugar estuviera encantado, si lo único real era la habitación? Todo lo demás podía fácilmente atribuirse a la imaginación. Henry palpó el listón sedoso en su bolsillo y recordó el eco polvoriento. Tonto, tonto, tonto. Sería tonto decírselo a alguien por ahora. Volvería a explorar la habitación. Tal vez no había visto algo que le hablara de la niña que había soñado, jugado y dormido ahí. Algo que pudiera explicar por qué el cuarto estaba clausurado. Al atardecer la lluvia cesó. La señorita Skibby salió en su patineta. Tengo que practicar con regularidad, anunció. Henry salió a mirarla. Era muy hábil. Podía deslizarse con gracia, rodear una esquina al vuelo,
frenara en seco con un giro de esquiador. Podía hacer que la patineta brincara por el borde de la acera y volviera a caer sin perder el equilibrio. Henry estaba encaramado en un volardo y aplaudía. Desde ahí podía ver la ventana de la recámara oculta. Habría un chiflón que hacía temblar los jirones de las cortinas. Casi esperaba ver un rostro en la ventana. La cena fue una agradable distracción. Por decisión unánime, sería pescado y papas fritas. Henry y el señor Perkins, tras haber recibido instrucciones detalladas sobre quiénes querían sal y vinagre y quiénes no, fueron los encargados de ir a buscar la comida. En la entrada del local de comida se encontraron frente a frente con Tom Trone. Bajo el brazo cargaba un paquete de papas fritas. Llevaba mucha prisa, y sus grandes pantalones bombachos con sus botas de marinero de costumbre, un chaleco que combinaba y una camisa de franela. «Fíjate por dónde vas», gritó cuando Henry tropezó con sus pies. «Señor Trone», exclamó Henry. «Tú otra vez, ¿verdad?», dijo el viejo, y una vez más atrapó a Henry por los hombros y escrutó sus ojos. Henry veía como el paquete de papas fritas se estrujaba poco a poco. De nuevo, los ojos de color azul pálido se clavaron interrogantes en los ojos cafés de Henry. Pero fuera cual fuera la pregunta que se hacía el viejo, era obvio que no había encontrado respuesta porque soltó a Henry con una especie de ronquido frustrado y salió precipitadamente del negocio. «No me molesten, ¿me oyes?», gritó desde lejos. «No me molesten». Henry y el señor Perkins, boquiabiertos, lo miraban. «¿Quién se cree?», empezó a decir el señor Perkins. «El viejo señor Trone», dijo Henry tristemente. «Es el dueño de la casa Sibald. Bueno, creo que es el dueño, o tal vez es el encargado». «Una ave rara», dijo el señor Perkins. «Sin duda, una ave rara». Por primera vez, Henry sintió un chispazo de simpatía por el viejo Tom Trone. Una ave rara, una rareza. Quizá tenían más en común de lo que cualquiera podía suponer. Podía escribir un poema llamado Canción para un viejo pescador, como la canción para un viejo pastor. «De Blake», dijo el señor Perkins, y en medio del lugar recitó: «Sopla, bullicioso viento, sereno invierno, frunce el ceño. La inocencia es una túnica de invierno. Con ella vestidos aceptaremos la tormenta de la vida que nos azota. Y hace temblar nuestros miembros, aunque nuestros corazones se mantengan cálidos». Pero Henry no tenía ganas de escuchar a Blake, el poeta favorito del señor Perkins, y menos ahí. Pensó para sí que Tom Trone era un viejo extraño y gruñón, y que no tenía nada de inocente viejo pastor. Además, si resultaba que estaban viviendo en una casa encantada, entonces había muchas razones para hacerle temblar a uno los miembros y pocas para mantener cálidos los corazones. Por lo menos el pescado y las papas fritas, cuando se sentaron a comerlo en la mesa de la cocina, entibiaron el corazón de Henry. También hubo limonada y refresco. «Es bueno para los músculos, Henry», dijo tía Agatha mientras le llenaba el vaso. «¿Y para cuando a uno le tiemblan los miembros?», preguntó Henry. La tía Agatha mostró preocupación. «¿Te sientes bien, Henry? ¿Tienes escalofríos?». Sin duda sentía escalofríos, pero no del tipo al que la tía Agatha se refería. «Me siento bien», respondió, «pero pensaba dormir en el sofá esta noche». «En esa cosa vieja y mohosa», exclamó la señorita Muggins. «Probablemente esté lleno de pulgas». Henry pensó que las pulgas podían ser mejor que los fantasmas. «La ventana de mi cuarto hace tanto ruido que no me deja dormir», dijo. «Esta noche no hay viento», dijo la tía Agatha. «No creo que te moleste». «Y por si las dudas le pondré una cuña a la ventana», dijo el señor Perkins. Así que Henry, con escalofríos y con los miembros temblorosos, subió al segundo piso. A mitad de las escaleras llamó a la tía Agatha. «¿Tom Trone es el dueño de la casa?», preguntó, «¿o es el encargado?». La tía Agatha dijo con sorpresa: «En realidad no sé. Él puso el anuncio en el periódico, así que supongo que es suya. Tal vez sea su vieja casa familiar, y como es el único Trone que queda, es demasiado grande para él. Y demasiado en ruinas como para venderla», añadió el señor Perkins. Henry subió apoyándose en unas piernas que no querían llegar hasta el último piso.
Cuando estuvo en su habitación, quitó el cerrojo del armario y miró dentro para asegurarse de que la puerta oculta estuviera puesta. Volvió a cerrar con llave y luego la guardó en el fondo de su mochila. Mientras se enfundaba en su bolsa de dormir, pensó que una puerta cerrada no era gran consuelo, y es que los fantasmas seguramente eran capaces de atravesarlas. Puso el listón escarlata debajo de su almohada, se recostó aguzando el oído, al acecho del sonido más tenue. Pero la tía Ágata tenía razón, era una noche realmente tranquila. La noche más silenciosa que Henry, acostumbrado al tráfico y al rumor citadino de Bayantire Road, había conocido. Además era una noche oscura, pues evidentemente tampoco había faroles en la calle. La oscuridad y el silencio parecían fundirse, pero la tibieza y la comodidad de la bolsa de dormir le dieron valor. Mañana buscaría una nueva oportunidad para merodear por la habitación oculta. Además tenía otra duda, una duda que no había querido plantearse hasta entonces. ¿Qué pasaría si iba a la cabaña de Tom Trone en la curva de la Caleta, arriesgándose a hacer enojar al viejo, y le preguntaba de frente sobre la habitación escondida? Era como pensar en una visita al director de la escuela, una idea en definitiva tan desagradable que Henry se durmió rápidamente para dejar de pensar en ella. 3 o 4 horas después lo despertaron unos ruidos. No eran los quejidos y lamentos de la primera noche, pero esta vez Henry sí supo de dónde venían. Al principio sonaban como si alguien se moviera de un lado a otro torpemente, tropezándose. Después vino un ruido de cajones abriendo y cerrándose impacientemente, como si la fantasma, buscara algo y se enojara al no encontrarlo. Luego hubo fuertes sollozos. Henry se incorporó de golpe. ¿Se atrevería? ¿Se atrevería a entrar a ver quién estaba ahí? En ese momento la puerta de su habitación crujió y se abrió. Henry casi se desploma del alivio al ver que el señor Perkins. El señor Perkins estaba con su querida y familiar pijama a rayas, con sus escasos mechones de cabello parados y con una linterna en la mano. Él también estaba asustado. Se oían más sollozos y ruidos desde el otro lado de la pared. Henry, susurró el señor Perkins. ¿Oyes eso? Quisiera pensar que es un ratón muy ruidoso, pero los ratones no lloran, ¿verdad? Henry se removió y salió de la cama. Hay una habitación, también susurró. Una habitación contigua a la mía, y señaló hacia el armario con el dedo tembloroso. Una taza de té, dijo el señor Perkins echando una mirada asustada hacia el armario. Eso es lo que necesitamos, una taza de té. Ya en la cocina, Henry le contó todo deprisa al señor Perkins. La luz en la ventana, el anuncio que decía niño indispensable, la puerta corrediza y el eco fantasmagórico. Tonto, tonto, tonto. Cuando terminó, el señor Perkins dio un golpe sobre la mesa con su tazón y se puso de pie. Se veía como un alpinista resuelto a conquistar el Kilimanjaro. Bueno, Henry, dijo el señor Perkins apretando el cordón de su pijama. No nos queda más que ir a ver qué pasa. Los sollozos habían cesado cuando regresaron de puntitas a la habitación. Henry, nervioso, abrió la puerta del armario y alzó la puerta oculta. Esta se detuvo a unos centímetros del suelo y no subió más. Tú primero, susurró el señor Perkins mientras encendía su linterna. Tal vez tengas que jalarme desde dentro para poder pasar. Siempre y cuando venga detrás, dijo Henry. Luego tomó aire, como si estuviera a punto de zambullirse en el agua, y se arrastró por la abertura al cuarto escondido. La luz de la linterna del señor Perkins llegaba desde atrás. Danzaba en el pequeño cuarto alumbrando un papel tapiz con rosas, amarillas y rosas. Henry llegó justo a tiempo para ver a la niña. Estaba de rodillas ante la cómoda. Todos los cajones estaban fuera de su lugar. Cuando vio a Henry, se puso de pie de un salto. En el haz de luz de la linterna, Henry pudo ver a una niña más o menos de su edad, un poco más bajita que él, con el pelo oscuro y rizado. Tenía puesto un delantal azul. Le tendió los brazos.
casi como si lo estuviera esperando, pensó Henry. Y mientras el señor Perkins pasaba con problemas bajo la puerta oculta, la luz de la linterna dio directo en el rostro de la niña. El rayo de luz pareció atravesarla. Henry vio como su boca hacía la figura de una O de sorpresa, y cuando extendió sus manos para tocarla, empezó a desaparecer muy lentamente. Todo lo que pudo ver el señor Perkins cuando al fin logró entrar en la habitación y ponerse de pie fue un rizo de pelo oscuro, la punta de una nariz y un dedo del pie. Henry y el señor Perkins se sentaron en la cama en estado de shock. El señor Perkins se frotó los ojos y ordenó sus mechones de pelo. «¿Viste?», balbuceó. «Sí, ¿y usted?». Le hubiera gustado saber si su propio rostro estaba tan pálido como el del señor Perkins. «Creo que vi», dijo el señor Perkins. Era como si por hablar de ella, la niña fantasma se fuera a hacer realidad. «Una niña», dijo Henry. «Usted la vio, yo la vi. Una niña». «Un fantasma», dijo el señor Perkins, y se puso a temblar. «Una niña fantasma. Y además, solo unas partes». «Yo la vi toda», dijo Henry. Al parecer su linterna la asustó. «Creo que eso me da gusto», replicó el señor Perkins. Sin decir palabra, de pronto estaban los dos tomados de la mano. «¿Estás pensando lo mismo que yo?», preguntó el señor Perkins tras un largo silencio. Henry lo miró. Era posible que en la quietud fantasmagórica de ese cuarto escondido hubiera de pronto una carga de energía telepática capaz de hacer que un solo pensamiento surgiera de los dos. La habitación parecía un juego de cristalería que vibraba por la voz de alguien que cantaba en tono muy agudo. Un escalofrío recorrió su cuerpo como el viento entre las hojas secas. «Creo», dijo Henry con gran cuidado, como si su voz pudiera romper el cristal, «que necesitamos a Harvey Ángel». «Exacto», dijo el señor Perkins. Capítulo 7. A la mañana siguiente, Henry amaneció con el sol entrando a raudales por las cortinas de su ventana y con la voz de la señorita Muggins cantando. «Ah, qué gusto me da estar a la orilla del mar». Por un rato, Henry se quedó ahí escuchando a la señorita Muggins. Tenía como fondo musical a un coro de gaviotas. El verano. Al fin era verano en la costa. El brillo del sol casi había expulsado de su mente a la niña. Seguramente ningún fantasma podría sobrevivir a un día soleado como ese, ¿o no? ¿Habría sido un sueño? ¿Realmente la habrían visto el señor Perkins y él? Al ver el rostro desmañanado y pálido del señor Perkins, comprobó que sí la habían visto. Abajo, en la cocina, la tía Agatha tocaba sobre la mesa un piano imaginario y la señorita Muggins cantaba. La señorita Skibby enrollaba su traje de baño en una toalla. Henry vio que en el vestíbulo había una canasta de picnic, una pelota de playa, un tapete y unas tumbonas plegables. Todo listo para salir. La tía Agatha dejó de tocar su piano imaginario cuando Henry y el señor Perkins entraron. «Por Dios santo», exclamó, «tienen cara de haber visto un fantasma». Henry y el señor Perkins intentaron reírse, pero la risa de Henry se oyó como una especie de crujido y la del señor Perkins como un gruñido. La tía Agatha frunció el ceño. «Supongo que habrán visto el sol, ¿o no?», preguntó. 23 grados a la sombra, así que dense prisa en tomar su desayuno. Podremos pasar el día en la playa». El señor Perkins tosió un par de veces para infundirse valor. «Bueno, en realidad Henry y yo habíamos pensado salir a caminar», dijo. «¿Caminar?», intervino la señorita Skibby. «No van a nadar, no van a tomar el sol». «Necesito consultar a Henry respecto a un poema», contestó el señor Perkins. «Bueno», pensó, «una carta para Harvey Ángel podría ser como un poema». «Pueden hacerla en la playa», dijo la tía Agatha, yendo a buscar su sombrero. «Necesito probar el ritmo», dijo desesperado el señor Perkins, «y solo puedo hacerlo caminando, igual que Wordsworth». Él paseaba mientras pronunciaba sus poemas. «Bueno, pues espero que no sea un poema muy largo», dijo la tía Agatha. «No, no es muy largo.
prometió el señor Perkins. Luego les llevaremos helado. Yo lo invito. Agregó porque la tía Ágata miró como si estuviera haciendo mentalmente la cuenta de 5 barquillos a 60 peniques. La tía Ágata sonrió. Está bien, entonces nos vemos más tarde con el helado. Cuando se fueron, Henry sacó la carta para Harvey Ángel que había estado escribiendo durante horas la noche anterior. La extendió sobre la mesa de la cocina y empezó a leer en voz alta. Habían estado de acuerdo en que había muchas más probabilidades de que Harvey Ángel contestara una carta de Henry a una del señor Perkins, aunque como el señor Perkins tuvo cuidado en subrayar, su carta hubiera sido mucho más poética. Querido Harvey Ángel, así empezaba Henry. No sé si el cartero deposite el correo en el café de los desamparados y extraviados, pero realmente espero que sí. Verás, estamos todos. Quiero decir todos los que vivimos en la casa de Ballantire Road 131, de vacaciones en el puerto de Fife, en Escocia. Espero que no les resulte demasiado lejos. Esto es gracias a que ahora la tía Ágata es mucho más feliz. Ha estado tocando el piano en la calle y el señor Perkins ha estado diciendo poemas en el parque. Así que reunimos dinero suficiente. El problema es que la casa en la que estamos viviendo, la casa Sibald, está encantada. Hay un fantasma, más bien una niña fantasma. El señor Perkins y yo la vimos, aunque no fue por mucho tiempo porque se desvaneció cuando el señor Perkins le echó la luz de su linterna a los ojos. Estoy muy preocupado y un poco asustado y no sabemos qué hacer porque se ve que la niña es infeliz. Le escuchamos sollozar toda la noche. Por favor, ¿puede venir a ayudarnos? Yo sé que está muy ocupado con su trabajo de curar casas, pero realmente lo necesitamos. Su amigo por siempre, Henry. Postdata. Si viene por el camino del mar, tenga cuidado con el remojón. Supongo que era muy necesario ponerlo de la linterna, ¿verdad?, preguntó el señor Perkins. Tiene que conocer los hechos, respondió Henry. Bueno, de cualquier forma, no es diciendo poemas, es declamando poemas, dijo el señor Perkins con cierto mal humor. No digo poemas, los declamo. Es una manera más musical de ver las cosas. Bueno, de acuerdo, dijo Henry mientras cambiaba diciendo por declamando. ¿Pero qué importa? Lo que importa es saber si va a llegarle a Harvey Ángel. El café de los desamparados y extraviados es un café muy extraño. Solo lo encuentras si vas con Harvey Ángel o si estás sobrecargado de energía. Exclamó el señor Perkins. Tienes razón, pero mira, escribiré unas palabras mágicas en el reverso del sobre. Eso debería ayudar. ¿Qué palabras? ¿Algo así como Seb sellado con un beso?, dijo Henry con una risa ahogada. El señor Perkins miró a Henry con el ceño alzado y un aire lo más displicente. Claro que no. Algo como... Y entonces hizo una larga pausa mientras se masajeaba las sienes con los ojos entrecerrados. Eso es, ya lo tengo. Veamos. Lavo mis manos en tu agua clara. Hombre de la luna, concédeme mi plegaria. ¿Y eso qué tiene que ver?, exclamó Henry casi brincando de la exasperación. No mucho, dijo el señor Perkins. Creo que es un conjuro para quitar verrugas, pero es el único que me sé. Bueno, pues supongo que nos tendremos que conformar con eso, dijo Henry. Así que el señor Perkins escribió el conjuro en letra muy pequeña al reverso del sobre. ¿Y si Harvey Ángel no recibe la carta?, insistió Henry. ¿O si la recibe y no viene? El señor Perkins suspiró. Tendremos que pensar en otra cosa, dijo. Todavía queda Tom Trone. Iremos a verlo cuando hayamos mandado la carta. Tal vez sepa algo de la niña fantasma. El señor Perkins hacía ver la visita a Tom Trone como algo fácil. Tal vez ya estaba acostumbrado a los ancianos gruñones. A veces la gente le gritaba mientras declamaba sus poemas y no le importaba. Al menos mi poema les hizo sentir algo, decía. Podía ser eso o simplemente que el señor Perkins no había sentido la garra de Tom Trone en sus hombros, ni había sido sometido a la mirada fiera e interrogadora del viejo. Como fuera, Henry se sentía aliviado de no tener que enfrentarlo él solo.
pero no encontraron a Tom Trone después de ir a la oficina de correos y echar la carta en el buzón. Mientras el señor Murkis murmuraba: «Buena suerte, carta», subieron por la curva de la caleta hasta la cabaña. Tocaron a la puerta fuerte y por largo rato, pues pensaron que tal vez el viejo estaba dormido. Pero no hubo respuesta y las cortinas, tanto del piso superior como de la planta baja, permanecieron cerradas. El señor Perkins intentó averiguar algo en la casa de al lado, pero lo único que consiguió fue que un resquicio de puerta se abriera, un ojo y una nariz se asomaran y una voz les dijera: «Hoy no, muchas gracias». «Bueno», dijo el señor Perkins, «probemos con Annie McCready en el almacén del puerto. Me da la impresión de que ella sabe todo y conoce a todo el mundo». Pero esa mañana Annie McCready no estaba de humor para contestar preguntas. El puerto estaba tranquilo, con unos cuantos botes meciéndose suavemente en sus atracaderos y sin señales de que alguno fuera a zarpar. Annie McCready estaba sentada en un banquito afuera del almacén, concentrada en su tejido púrpura. A pesar del sol, su rostro se veía apagado como de funeral. «Supongo que lo que ustedes ven es un pequeño y típico pueblo de pescadores», dijo alzando su vista hacia ellos. «Pues sí», respondió el señor Perkins sorprendido. «Este lugar es muy bonito y muy tranquilo». «Lo que yo veo», dijo Annie McCready clavando sus agujas en la lana púrpura, «es un pueblo moribundo. Pronto lo único que podremos pescar serán turistas, no arenque. En otros tiempos no hubieran podido caminar por el muelle de tantos hombres descargando arenque y tantas chicas empacando canastas y barriles. El puerto estaba lleno de barcos. No era tranquilo entonces, estaba vivo». «¿Y qué ha pasado con el pescado?», preguntó Henry, imaginando un mar, igual que la caja de galletas en casa, vacío. «Lo llaman progreso», contestó Annie McCready con amargura. «Progreso significa que aprendieron métodos tan buenos para capturar peces que pronto ya no quedaron más peces que capturar. Y ahora, aunque hay algo de pescado, todos son reglamentos y más reglamentos. ¿Quién tiene permiso de hacer, qué, dónde y cuándo? Y lo que significa ese qué es que los pescadores tienen cada vez menos posibilidades de ganarse la vida». Annie McCready chasqueó sus agujas una contra otra, se puso de pie y entró en la tienda. «Bueno, ¿qué puedo ofrecerles?», preguntó como si no quisiera que dijeran cuánto sentían lo del pescado y lo del pueblo moribundo. Henry se preguntaba si la tristeza del pueblo era la explicación del mal genio de Tom Trone. Tal vez no tenía nada que ver con la casa Sibaldo. Tal vez era inútil pensar que el viejo los podría ayudar. El señor Perkins se aclaró la voz con nerviosismo. «Realmente siento mucho lo del pescado y los pescadores», dijo. Annie McCready consiguió sonreír un poquito, alcanzó la mano del señor Perkins por encima del mostrador y le dio unas palmaditas. «No se preocupe, querido», le dijo, «solo pase unas buenas vacaciones». «Gracias», dijo el señor Perkins. «Precisamente vinimos a verla por algo que tiene que ver con nuestras vacaciones. Pero, ¿me da una sopa de pollo, por favor?» Annie McCready puso la lata sobre el mostrador y esperó. «Verá usted», continuó el señor Perkins, «estamos tratando de encontrar a Tom Trone. Él nos rentó la casa. Usted sabe, fuimos a su cabaña, pero se ve todo cerrado. Necesitamos hablar con él de un pequeño asunto». El señor Perkins hablaba tan tranquilamente que parecía que el pequeño asunto fuera una ventana rota, una llave de agua a la que le faltara un empaque, no una niña fantasma. Pero al mencionar el nombre de Tom Trone, Annie McCready se dio la vuelta hacia las repisas y se dio a la tarea de acomodar las ya muy bien acomodadas latas de sopa, frijoles y pudín de arroz. «En ciertas épocas del año», dijo, sin dejar de darle la espalda, «el viejo Tom sale a caminar». «¿Solamente a caminar?», preguntó Henry. «Sí, solo a caminar», dijo Annie. «A veces por varios días», agregó. «¿Pero volverá?», preguntó Henry. «Ah, sí, claro que volverá. Cuando a fuerza de caminar haya sacado su tristeza», dijo Annie. Y diciendo eso desapareció en la trastienda y no pudieron preguntar qué tristeza era exactamente la que Tom Trone debía sacar. El señor Perkins puso el dinero de la sopa sobre el mostrador y gritó:
Gracias. Pero no hubo respuesta de Annie McReady. Era casi mediodía y afuera hacía más calor que nunca. ¿Y ahora qué?, preguntó Henry tristemente. Tras analizar todos los puntos de la situación, dijo el señor Perkins, creo que lo que sigue es un helado y cruzar los dedos. ¿Cruzar los dedos? Para que venga Harvey Ángel, dijo el señor Perkins. Capítulo 8. El clima seguía caliente y soleado, perfecto para las vacaciones, pero ni Henry ni el señor Perkins podían relajarse y disfrutar. Estaban con los nervios de punta y no podían quedarse quietos. Henry nadó y recogió los cristalitos de mar. La señorita Muggins le había prestado unos binoculares y fingía estar mirando pájaros, pero en realidad no podía dejar de observar fijamente la carretera del puerto, esperando atisbar, oír, olfatear a Harvey Ángel. Por la tarde, el señor Perkins se pasó horas asomado a la ventana. La tía Agatha acabó por hartarse de los dos. Vacaciones, dijo la tía Agatha, significa pasarla bien, significa estar feliz, y ninguno de los dos lo está cumpliendo. Tal vez las vacaciones necesitan practicarse, sugirió el señor Perkins. Y tal vez las aves necesitan lecciones para volar, replicó veloz la tía Agatha. Miren, mejor escriban a sus conocidos. Y con un golpe sobre la mesa puso un montón de tarjetas postales frente a ellos. Escriban. La estamos pasando maravillosamente, ordenó. Eso es lo que uno debe decir en las postales de vacaciones, aunque no sea cierto. Sí, querida, dijo el señor Perkins. Y a partir de ese momento se la van a pasar de maravilla, siguió ordenando la tía Agatha. ¿Está claro? Sí, querida, volvió a decir el señor Perkins. ¿Henry? Yo realmente estoy maravillado, dijo Henry, y sintió pena por la tía Agatha. De una manera algo especial, agregó entre dientes. Echaron las tarjetas en el mismo buzón en el que habían echado la carta para Harvey Ángel. No creo que venga, le susurró Henry al señor Perkins. Aún no te des por vencido, contestó el señor Perkins, también susurrando. Se escabulleron nuevamente a la curva de la caleta, pero aún no había señales de Tom Trelawney. Sea cual sea su tristeza, le lleva mucho tiempo sacarla, dijo el señor Perkins. Sin que la tía Agatha lo notara, Henry se había cambiado e instalado en la cama extra de la habitación del señor Perkins. Estaba dispuesto a enfrentar sus ronquidos, pues era un poquito mejor asustarse con alguien que asustarse solo. Pero por 2 noches no llegó ningún sonido de la habitación oculta. Nada de lamentos, nada de quejidos, nada de sollozos, ni de búsqueda en los cajones. De cualquier forma, Henry y el señor Perkins no podían dormir bien, y noche tras noche, Henry se cercioraba cuidadosamente de que la puerta del armario estuviera cerrada con llave. Como medida de refuerzo, acomodó una silla debajo del picaporte. Para el 6º día de vacaciones a la tía Agatha le habían salido pecas, y todos tenían un color de piel moreno rosado. Todos excepto la señorita Muggins, quien decía disfrutar más del sol desde la sombra. Aquella tarde encontró una cueva y se sentó a la entrada para leer. La señorita Skibby, con su salvavidas anaranjado, flotaba tranquilamente en el mar, pataleaba o daba una brazada de vez en cuando. La tía Agatha y el señor Perkins, este último con un pañuelo sobre el rostro, dormían sobre sus tumbonas. Henry vagó por la playa y al encontrar un tramo de arena húmeda escribió su nombre. Luego, con más deseos que esperanzas, usó una varita y escribió con letras grandes y bien trazadas: Harvey Ángel. Pensó que tal vez escribir el nombre de alguien en la arena podía tener el mismo efecto que un conjuro. Lo cierto es que no le tenía mucha fe al conjuro del señor Perkins para curar verrugas. Cuando acababa de trazar una larga línea temblorosa debajo de Harvey Ángel, escuchó un ruido estruendoso. Empezó como un zumbido grave, muy parecido al rumor nocturno de la ciudad, y se fue haciendo cada vez más fuerte. Henry escrutó el mar buscando una lancha de motor, pero las únicas embarcaciones estaban muy lejos y totalmente silenciosas. Fuera lo que fuera, el estruendo parecía venir del cielo. Se hizo tan fuerte que Henry tuvo que taparse los oídos con las manos. La tía Agatha y el señor Perkins se despertaron y se pusieron de pie y miraron fijamente hacia arriba.
La señorita Muggins dejó caer su libro y se escondió dentro de la cueva. La señorita Skibby, presa de pánico, nadó hasta la playa. De pronto, se desató un ventarrón encima de sus cabezas que voló el sombrero de la tía Agatha y le puso los mechones de punta al señor Perkins. Fue entonces cuando Henry lo vio. El helicóptero sobrevolaba encima de sus cabezas como una enorme libélula de plata con cola enjollada. Podría ser. Henry le arrancó a la señorita Skibby la toalla que se acababa de enrollar alrededor del cuerpo y la hundió furiosamente en el aire. Mientras el helicóptero con su hélice descendió lentamente, brincó ligeramente sobre sus patas en forma de esquíes, se acomodó y se detuvo. La puerta deslizable se abrió y de su interior brincó un hombre quitándose un casco amarillo de la cabeza. Era un hombre pequeño, con cabello suave y claro, del color del heno, nariz más bien larga y ojos verdes, azules o grises. Lo único cierto que se podía decir de ellos es que eran cambiantes. Llevaba un overol de tela gruesa con las rodillas parchadas y una bolsa de lana con herramientas. El hombre pasó agachándose debajo de la hélice y con paso diestro y ligero avanzó por la playa hacia ellos. Su sonrisa era tan luminosa como el día. ¿Me llamaron?, dijo Harvey Ángel. Capítulo 9. Henry y el señor Perkins tenían mucho que explicar. Las pecas recién adquiridas de la tía Agatha casi se desvanecen al enterarse de la habitación oculta y la niña fantasma. A la señorita Skibby se le puso la piel de gallina. ¿Y por qué diantres no nos lo dijeron?, exigió saber la tía Agatha. No queríamos echar a perder sus vacaciones, explicó el señor Perkins. O asustarlas, dijo Henry. Dijo la tía Agatha como si fuera absolutamente inmune al miedo. Pero como de costumbre, a la tía Agatha le resultaba imposible estar de mal humor cuando Harvey Ángel estaba presente. Es su sonrisa, pensaba Henry. ¿Cómo olvidar aquella sonrisa de 500 kilowatts que los había encantado a todos en la casa de Ballantine Road 131? La sonrisa que había iluminado la penumbra, quitado lo marchita a la tía Agatha y conectado a todos con la energía. La energía era amor. Ahora nuevamente estaban juntos en la playa, sentados alrededor de Harvey Ángel como si fuera una fogata en la que todos encontraban calor para sus corazones. Harvey Ángel escuchó atentamente a Henry hablar de los lamentos y quejidos que había escuchado la primera noche, y de lo extraño que le pareció el anuncio que enumeraba 5 habitaciones y que decía niño imprescindible. Realmente nunca pensé en eso, dijo la tía Agatha. Entonces Henry contó cómo había encontrado la compuerta que daba a la habitación escondida. Habló de la extraña sensación que tuvo al entrar ahí y del eco, tonto, 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 que se burlaba de él. No les dijo del listón escarlata, todavía sentía que eso era su secreto privado. El señor Perkins interrumpió para contar cómo una noche los despertaron unos sollozos y cómo habían entrado en la habitación, visto a la niña y cómo ésta se había desvanecido de manera tan extraña. No de golpe, sino por partes, como el gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas, dijo la señorita Muggins sentándose al lado de la señorita Skibby, que dejaba su sonrisa tras de sí. ¿La niña fantasma también dejó su sonrisa? No, dijo el señor Perkins. Lo último que pude ver de ella fue la punta de su nariz ¿Y eso importa?, preguntó la tía Agatha con impaciencia. En realidad sí, y mucho, dijo Harvey Ángel. Nos permite saber que se trata claramente de un fantasma inexperto. ¿Hay fantasmas inexpertos?, preguntó la señorita Muggins, pero la tía Agatha hizo un gesto ordenándole que se callara. Ahora no, Muggins, lanzó. Escuchemos la historia completa. Y así Henry habló nuevamente del extraño comportamiento de Tom Trone cuando habían ido a su cabaña a recoger la llave, de la pregunta muda que había en la mirada del viejo, de cómo Annie McCready se había cerrado súbitamente cuando le dijeron que estaban alojados en la casa Sibbald, y de cómo se había escabullido apresuradamente a la trastienda cuando le preguntaron sobre Tom Trone. Y ahora no podemos encontrarlo porque se fue a caminar, dijo el señor Perkins. A caminar para sacar su tristeza.
¿Cuál tristeza?, preguntó la señorita Muggins. Eso es lo que no sabemos, contestó Henry. Es culpable de algo, dijo la señorita Skibby, quien leía muchas historias de crímenes. Tiene que ser culpable de algo. La tristeza nos deforma a todos, dijo Harvey Ángel, poniéndose de pie y sacudiendo la arena de su overol. Bueno, es tiempo de echar un vistazo a esa habitación escondida. Debo decir que no me esperaba unas vacaciones al borde del mar. ¿Pero cómo?, empezó a decir Henry y se detuvo. Iba a decir, ¿cómo fue que recibiste nuestra carta? Pero Harvey Ángel había echado a andar los motores a toda su potencia y de alguna manera se esfumó la pregunta. Ya en la casa Sibald, el señor Perkins guió a la comitiva al dormitorio de Henry. Henry llevaba el equipo de conexión de Harvey Ángel, el reloj de los siglos, que decía el tiempo no en horas, sino en siglos, el cargador de energía y la flauta de plata. Henry puso la bolsa de herramientas sobre la cama con tanta delicadeza como si fuera un bebé recién nacido. Harvey Ángel abrió la bolsa, sacó la flauta de plata y se la metió en la bolsa delantera del overol. Eso es todo lo que necesito por ahora, dijo. Henry quitó la silla que había frente a la puerta del armario, sacó la llave de su mochila, abrió la cerradura, se arrastró dentro del mueble y abrió la puerta oculta. Uno por uno se arrastraron detrás de él hasta la habitación de la niña fantasma. Todo estaba de nuevo en su lugar. Era como si alguien, tal vez la propia niña fantasma, hubiera regresado a poner las cosas en su lugar. Las sábanas estaban extendidas sobre la cama, la cómoda y el tocador. Incluso los cajones de la cómoda estaban de vuelta en su lugar. La luz del sol, o sería la presencia de Harvey Ángel, hacía que el cuarto no provocara miedo. Alguna vez se sorprendió pensando Henry, ¿alguien fue feliz aquí? Todos permanecieron muy silenciosos, mientras Harvey Ángel, de pie en el centro de la habitación con los ojos cerrados y las manos sobre las caderas, olfateaba con profundas inhalaciones. A pesar del silencio, Henry sonreía para sus adentros. Olfatear era la especialidad de Harvey Ángel. Henry recordó cuán sospechoso le había parecido que Harvey Ángel empezara a olfatear la cocina y el desván de la casa de Ballantine Road. Había sospechado que Harvey Ángel hubiera podido ser un ladrón o un secuestrador, pero luego supo que Henry Ángel estaba olfateando la esencia del espíritu tutelar de la casa. La misma historia de siempre, dijo entonces Harvey Ángel entre olisqueada y olisqueada. Si cierras el pasado, cierras la energía. El amor que viene del pasado hacia el presente y que continúa su camino hacia el futuro, susurró la señorita Muggins. ¡Shh!, exclamaron todos. Henry pensaba que sin duda el pasado había quedado ahí, encerrado, bloqueado, tapiado detrás de un armario. Hay ciertos silencios, dijo Harvey Ángel, que necesitan ser perturbados. Sacó la flauta de su bolsa y se puso a tocar. Tocó Mi chica del otro lado del mar. La melodía hizo brotar lágrimas en los ojos de la señorita Muggins. Pero un momento más tarde, al igual que todos los demás, se tapaba la nariz. El señor Perkins escondió la suya tras un pañuelo. Y es que mientras Harvey Ángel tocaba, un espantoso olor fue llenando la pequeña habitación. Una pestilencia salada penetrante. ¡Pua!, dijo la señorita Skibby. Pescado. Para ser más precisos, contestó Harvey Ángel, deslizando la flauta en su bolsa. Arenques, tal como lo pensé. Pero al menos por ese día, lo que fuera que estaba pensando permaneció en secreto. Así como la tristeza que Tom Trone estaba tratando de sacar. Ahora, dijo Harvey Ángel, salgan todos y les diré mi plan de acción. Salgan arrastrándose hacia atrás, por favor. Los fantasmas se ofenden con mucha facilidad. Capítulo 10. Las cosas están así, dijo Harvey Ángel durante la cena. Langostinos frescos de la pescadería, jitomates grandes y carnosos, y rábanos crujientes. Un fantasma es alguien que está atorado en el circuito, alguien que no puede ir hacia adelante ni hacia atrás.
¿Podría alguien explicarme lo que es el circuito?, preguntó la tía Ágata, echando una gran cucharada de mayonesa sobre sus langostinos. Yo, exclamó Henry, alzando la mano como si estuviera en la escuela. Es como el circuito eléctrico de una casa, empezó, que conecta las lámparas, el refrigerador, el horno, la televisión. Está bien, dijo la tía Ágata. Sigue, Henry. Bueno, el tipo de circuito que maneja Harvey Ángel es el que conecta a los vivos con los muertos. Se podría llamar el circuito del amor. Henry se sonrojó. Sea como sea, todos estamos en ese circuito y para que la energía siga fluyendo, uno tiene que seguir conectado. ¿Entendido, verdad? Encendido, ¿verdad?, preguntó volviéndose hacia Harvey Ángel. Absolutamente, confirmó Harvey Ángel. Miren, en el circuito hay conexiones rotas por todos lados. Eso es lo que nos mantiene tan ocupados a los hogareros. Alguna cosa no perdonada, un duelo que dura demasiado, una vieja tristeza que impide que haya una nueva alegría. Cualquiera de esas cosas o todas juntas hacen que se rompa el contacto. Impiden el paso a la felicidad, al amor, a la energía. Sentados y en silencio, cada uno meditó sobre las diferentes tristezas que había conocido. El señor Perkins pensó que la tristeza era una dura piedra en el corazón que había que ocuparse en desgastarla lentamente, como el mar desgasta los riscos. Y si uno no lo hace, entonces esta tristeza acabaría por desgastarlo a uno. Y aquí, en la casa Cibal, preguntó: «Un fantasma es alguien que se quedó atorado en el circuito, ¿cierto?» «Sí», dijo Harvey Ángel, atorado en espera. «¿Pero en espera de qué?», exclamó la tía Ágata. «¿Querrás decir de quién?», dijo misteriosamente el señor Perkins. La señora Muggins, quien masticaba pensativamente un sándwich de mantequilla de cacahuate con mayonesa, su golosina favorita para después de la cena, de pronto interrumpió. «Al parecer nuestro fantasma es un fantasma inexperto», dijo dirigiéndose a Harvey Ángel. «¿Qué quiere decir eso?». «Nuestro fantasma», pensó Henry. «Suena como si fuera alguien de la familia, una rareza más». «Quise decir», dijo Harvey Ángel, «que ser fantasma implica cierta práctica». «Y antes de que llegáramos no tenía nadie a quien asustar», dijo el señor Perkins en tono triunfante. «Era como un poeta sin lectores o escuchas. Un fantasma sin nadie a quien asustar porque nadie ha vivido aquí por muchos años». «Bueno, eso hasta donde sabemos», dijo la señorita Skibby. «Un fantasma no espanta solo por el gusto de espantar», dijo Harvey Ángel. «A veces, un fantasma tiene algo importante que decir, un mensaje de algún tipo. La mayoría de las veces es algo que dar. Él o ella están buscando un heredero». «¿Un heredero?», preguntó Henry con asombro. «Pensé que solo se necesitaba un heredero cuando uno es viejo, tiene mucho dinero o se lo quiere dejar a alguien. O una suntuosa residencia», dijo la señorita Muggins. «O una biblioteca», dijo el señor Perkins con seriedad. «O un maravilloso piano de cola», dijo la tía Ágata. Harvey Ángel descargó su sonrisa a todos los que estaban alrededor de la mesa. «La cuestión es», dijo la señorita Skibby, quien en ese momento no podía pensar en nada que quisiera que le dejaran como herencia, excepto juventud, «que lo que tenemos aquí es una niña fantasma. No debe tener bibliotecas ni pianos que dejar. No veo por qué habría de necesitar un heredero». «Ahí es donde se equivoca», dijo Harvey Ángel. «Todos tenemos algo que necesitamos heredar a otra persona o a otra generación. Como un talento», dijo el señor Perkins. «Creo que mi talento era de mi tatarabuelo, que era algo así como un forjador de palabras. Tal vez yo heredé de él mi genio poético. Solo que se ha ido adelgazando con el tiempo», dijo la tía Ágata. «Algo así como lo que le sucedió a tu cabello». El señor Perkins peinó sus mechones y puso cara de estar dolido. «No es fácil de explicar», dijo Harvey Ángel. «Claro que alguien puede heredar dinero, una casa o incluso una biblioteca. Un talento, una sonrisa particular, una manera de tratar a los perros o una idea extravagante que la otra persona, el heredero, llevará consigo y transmitirá a otra. Y tal vez un día esa idea se convierta en un gran descubrimiento científico, sea lo que sea, grande o pequeño. Es algo precioso y no debe perderse. Ninguno sabemos mientras vivimos cuál es nuestro regalo para este mundo.
pero todos tenemos algo que dar, algo que necesitamos transmitir. La niña fantasma estaba buscando algo, dijo Henry. Estaba buscando en todos los cajones. ¿Pero qué?, preguntó la tía Agatha. Eso es lo que necesitamos averiguar, dijo Harvey Ángel. Ya sé que se trate de un mensaje o de un regalo. Sea lo que sea, una vez que lo haya transmitido, el circuito quedará libre otra vez y el pasado se conectará de nuevo con el presente. Como cuando se corta la línea del teléfono y un operador te lo vuelve a conectar, dijo la señorita Skibby. Sí, algo muy parecido, dijo Harvey Ángel con una sonrisa. Ahora, sugiero que esta noche nos mantengamos en vela. ¿En vela?, inquirió la señorita Muggins. Que hagamos guardia, contestó Harvey Ángel, como la que hacen en los barcos durante la noche. Cada quien tomará un turno. Supongo que se le aparecerá a alguno de nosotros. Prefiero que no sea a mí, dijo la señorita Skibby. Y yo dudo que le haya agradado, dijo el señor Perkins. No fue usted, fue la linterna, dijo Henry. Harvey Ángel tomó una pluma y un pedazo de papel y empezó a planear las guardias. Si cada quien hace una hora, empezando a las 9 de la noche, cubriríamos hasta las 2 de la mañana. Yo me haré cargo del resto de la noche. Todos se sintieron aliviados con la propuesta. La señorita Skibby puede ser la primera, dijo Harvey Ángel. A esa hora todavía estará bastante claro y me gustaría que Henry hiciera la última guardia. De la 1 a las 2 de la mañana. Henry necesita dormir, protestó la tía Agatha. Lo sé, dijo Harvey Ángel, pero creo que Henry es el que tiene más posibilidades que se le aparezca. Y es la hora favorita de los fantasmas. Todos miraron a Henry. El señor Perkins le apretó la mano por debajo de la mesa. Henry tragó saliva. Bueno, dijo al fin, siempre he querido desvelarme, supongo que esta es mi oportunidad. Bien, muchacho, dijo Harvey Ángel y le dirigió a Henry tal sonrisa de 500 kilowatts que éste sintió como si por su cuerpo pasara una descarga eléctrica de valentía. Capítulo 11. Harvey Ángel les dio algunas instrucciones. Los buenos modales para fantasmas. Los fantasmas, dijo Harvey Ángel, se ofenden fácilmente y se asustan con cualquier cosa. ¿Los fantasmas se asustan con cualquier cosa?, exclamó la señora Muggins. Así que lo primero que hay que recordar, continuó, es que el visitante es uno, no el fantasma. Traten de no mostrarse perturbados o alarmados. No hablen si no les dirige la palabra y sobre todo, no intenten hacer cosas tontas como darle un apretón de manos. Los fantasmas se sienten muy intimidados cuando alguien trata de tocarlos. Parece una audiencia con la reina, dijo la señorita Skibby. Es un gran privilegio encontrarse con un fantasma, comentó Harvey Ángel. Como encontrarse con un poema, dijo pensativo el señor Perkins. Hay que tener mucho tacto cuando te visita un poema. Exacto, dijo Harvey Ángel. Un fantasma, al igual que un poema, es una gracia que se le otorga a uno. Todo eso está muy bien, dijo la señorita Skibby impaciente. ¿Pero qué me dicen de ese horrible olor a arenque? Voy a necesitar una pinza para la nariz. No creo que eso vuelva a ser una molestia, dijo Harvey Ángel. Creo que el olor a arenque fue lo que se podría llamar una bocanada de aromas del pasado, pero no la esencia del espíritu tutelar. Creo adivinar que la parte superior de esta casa fue usada alguna vez como un desván para redes. Es el tipo de casa que tendría un pescador, tal vez un capitán de barco, porque es mucho más grande que las cabañas. El capitán era el que ganaba más dinero, era el dueño del barco y el que le pagaba a la tripulación. Cuando se navegaba en barcos de vela, antes del vapor y del diésel, la parte alta de la casa se usaba con frecuencia para lavar y secar las redes de pesca. El señor Perkins escuchaba pensativo. Bueno, si eso fue una bocanada de aromas del pasado, sugieres entonces que hay muchos fantasmas en la casa Sibald. Y miró por encima de su hombro, como si esperara encontrarse a alguien detrás de él. Harvey Ángel rió. No, dijo. Nunca hay más de un fantasma por casa, pero el pasado siempre está presente, digamos, en el aire. La señorita Muggins aún estaba preocupada por la guardia nocturna. ¿Podríamos montar guardia en pareja?, imploró.
Me temo que no, dijo Harvey Ángel. A los fantasmas les gustan las conversaciones de persona a persona, pero si quieren, cada uno puede tener un cuidador. Así pues, acordaron que mientras la señorita Skibby hacía la primera guardia, el señor Perkins esperaría en la habitación contigua. Y cuando fuera el turno del señor Perkins, la tía Agatha esperaría en la habitación contigua. De esa forma, al menos sabrían que habría ayuda cerca, si es que la llegaban a necesitar. La tía Agatha insistió en que Henry debía tratar de dormir un poco antes de su turno. Pero no voy a poder, protestó Henry. Bueno, al menos podrás descansar, dictó resuelta la tía Agatha. No queremos regresarte a casa convertido en la sombra de ti mismo, dijo el señor Perkins. Eso no es gracioso, Perkins, dijo entonces la tía Agatha. Ven, Henry, te voy a acomodar en mi cama. Y sentándose al pie de la escalera, Harvey dijo, yo tocaré un poco la flauta. La música facilita la transición de un fantasma y ayuda a hacer las conexiones. La música pertenece a nuestro tiempo y a todos los tiempos. La señorita Skibby y el señor Perkins subieron juntos a la planta superior. ¿A qué hora anochece?, preguntó nerviosa la señorita Skibby. Todavía falta un buen rato, dijo Harvey Ángel, lanzándole su sonrisa de 500 kilowatts. Acurrucado en la cama de la tía Agatha, Henry escuchaba la flauta de Harvey Ángel. Pensó que era una bonita canción y se acordó de las coplas marineras que a veces cantaba la señorita Muggins. Pero esta melodía mezclaba una especie de punzada dolorosa de infelicidad, por lo que sin querer Henry volvió a pensar en Tom Trone y en el navegante solitario, aferrados a una pena que no nos suelta. ¡Qué extrañas vacaciones! Henry pensó en cómo se sentiría si la niña fantasma se le hubiera parecido a algunos de los otros y no a él. Trató de convencerse de que no le importaría. Después de todo, ya se había asustado bastante aquella primera vez con el señor Perkins, pero en el fondo sí le importaba. No estaba seguro de cómo había sido, pero de alguna manera ahora pensaba en la niña fantasma como su amiga. Ambos eran de una misma especie, rarezas solitarias, y aunque, sin duda, un verdadero amigo vivo hubiera sido mucho mejor que un niño fantasma, Henry se sentía reconfortado de que la niña fantasma lo necesitara, como un amigo lo hubiera necesitado si hubiera tenido uno. Estaba demasiado tenso como para dormir. Se recostó con los brazos cruzados detrás de la cabeza y escuchó la flauta y el sonido del mar. No era una noche de tormenta, pero había marea alta. Henry podía escuchar las olas haciendo slash, slash, slash contra el dique, como si estuvieran suavizando las cosas, tratando de decir que todo va a estar bien, pensó. Se preguntó qué le habría pasado a la niña. Debió tener su misma edad cuando murió. Toda una vida no vivida. Claro que Harvey Ángel no lo vería de esa forma. Él diría que estaba en el circuito. Fuera como fuera su espíritu, su fantasma, habría permanecido ahí tal vez por largos años esperando heredarle algo a alguien, un don, un mensaje, y sintió en la boca del estómago, en sus propios huesos, que esa niña fantasma quería decirle algo importante, algo que era solo para él. Sin razón aparente le vino a la memoria cómo, en cada ceremonia de fin de año, el director arengaba a los graduados diciéndoles, hagan algo con sus vidas. La frase habría permanecido en su cabeza, como algo que nada tuviera que ver con él. Y de pronto lo tuvo, como si fuera el momento adecuado, como si hubiera estado sordo todo el tiempo y ahora pudiera oír. Repitió la frase en voz alta, hagan algo con sus vidas, aunque de seguro convivir era suficiente, ¿o no? A punto de quedarse dormido, Henry sintió como si su vida fuera una película y la mirara pasar en cámara rápida. ¿Era posible que a uno lo persiguiera el futuro como lo hace el pasado? Henry se durmió antes de responder a la pregunta, si es que existía respuesta alguna, y soñó con el pasado. Se veía caminando por el puerto, un puerto con mucha más actividad que ahora. Era como el descrito por Annie McCready, mezclado con las fotos que había visto en la pared de la sala de Tom Trone. Henry soñó con barcos arenqueros y pescadores con sombreros de lona. En el sueño, Annie McCready era la esposa de un pescador,
y parada en el muelle seguía con su tejido entre las manos, pero sumida hasta las rodillas en una montaña de arenques. Los barcos eran una extraordinaria combinación de barco de vapor, con chimeneas altas y veleros fantasmagóricos con enormes velas café y blanco. También había muchas niñas que esperaban, igual que Annie McCready, la llegada de los barcos. Apoyaban canastas en sus caderas y una de ellas, una niña de cabello oscuro y ondulado atado con un listón escarlata, volteó a ver a Henry y le sonrió. Y entonces, de pronto, estaba atrapado en una enorme red que colgaba en la buhardilla de la casa Sibald, luchando como un pez por liberarse. Henry, era el señor Perkins con un tazón de té. Henry, despierta, es tu turno. Me siento como si fuera medianoche, dijo Henry incorporándose y sacudiéndose el sueño y de la red del tiempo. Es medianoche, dijo el señor Perkins, falta un cuarto para la 1 de la mañana. ¿Alguien la ha visto?, preguntó Henry con ansiedad al tiempo que bajaba de la cama y se ponía los pantalones. Unos pantalones a cuadros que la tía Agatha consideró apropiados para una visita a Escocia. Henry palpó su bolsillo. Sí, el listón escarlata aún estaba allí. Por alguna razón pensó que lo necesitaría. Lo que se llama verla, nadie, dijo el señor Perkins. Tu tía Agatha jura que volvió a oler arenque. Y la señorita Skibby dice que vio una sombra. También la señorita Mullins dice que oyó a alguien que decía, sé buena, déjeme un cuello marinero. ¿Qué es un cuello marinero?, preguntó Henry. Un suéter de pescador, contestó el señor Perkins, quien conocía la palabra por hacer crucigramas. ¿Y usted?, preguntó Henry, ¿usted la vio? Me pareció que alguien me pellizcaba la nariz, admitió el señor Perkins, sonrojándose. ¿Y qué dice Harvey Ángel?, preguntó de nuevo Henry. Dice, anunció el propio Harvey Ángel apareciendo a la puerta del dormitorio, que la imaginación de todos está trabajando horas extras y que lo que necesitamos en este momento es una atención silenciosa y concentrada. Lo que hoy en día son hechos comprobados, en algún tiempo fueron mera imaginación, advirtió el señor Perkins con su voz especial de poeta. Blake, dijeron a la vez Henry y Harvey Ángel. El señor Perkins se mostró complacido. Nada ha sido probado aún, dijo Harvey Ángel. Ven, Henry, es tu turno. Tienes a la señorita Muggins de cuidadora. Capítulo 12. Para traer la buena suerte, Henry palpó el listón escarlata en su bolsillo. Y entonces, presa de un impulso, tomó su colección de cristalitos de mar y la metió en el otro. Le gustaba poder sentir los pedacitos fríos. Era una sensación mucho más agradable que la de tener dinero en la bolsa. La señorita Muggins y Harvey Ángel lo esperaban. ¿Sabías?, dijo Harvey Ángel como si estuviera pasando el rato en un día perfectamente ordinario y no esperando a un fantasma en una noche por demás extraordinaria, que la palabra coraje es una mezcla de corazón y de edad, tiempo y espíritu se podría decir, y le dio a Henry la descarga de 500 kilowatts. No sé si será el tiempo y el espíritu, dijo la señorita Muggins, pero yo he avanzado con mi tejido. Hice un buen tramo esta noche. Y mostró algo que parecía ser una larguísima manga rayada. Había encontrado en la recámara un viejo costal de frijoles, así que se instaló con todo su tejido sobre él. Voy a revisar el equipo de conexión, dijo Harvey Ángel. Henry alzó la compuerta de la habitación oculta y entraron arrastrándose. El reloj de los siglos, con su carátula floreada, estaba sobre la cómoda, conectado al cargador de energía por detrás. Al acercarse a Harvey Ángel, la manecilla roja del cargador brincó y se estremeció. El reloj empezó a hacer su acostumbrado tic-tac desordenado. 10 tics rápidos, un largo silencio, luego 8 tacs lentos y un silencio más breve aún. Bajo la luz de luna que pasaba a través de las cortinas raídas, Henry vio que la delgada manecilla de plata del reloj temblaba justo después del número 20, como si solo hubieran pasado 5 minutos del siglo XX. Harvey Ángel dio unos golpecitos al cargador de energía y revisó el cableado de los dos instrumentos. El reloj se cayó.
La manecilla roja volvió a descender hasta cero. «Todo listo», dijo Harvey Ángel, y tras darle a Henry una palmada en la espalda y un destello de 500 kilowatts, se deslizó en reversa por la compuerta y cuando estuvo fuera la bajó. Henry se sentía reconfortado de que, aunque la compuerta estaba cerrada, la puerta del armario había quedado abierta y así podía ver un delgado rayo de luz por debajo. También lo reconfortaba la perlada luz de luna que brillaba en la carátula del reloj, dejando una mancha de luz sobre el piso. Henry se sentó en el rayo de luz de luna. Al principio, el silencio parecía tan profundo como el propio tiempo. Pensaba en que ahí el silencio había apilado bolsas de arena invisible por muchos años. Un rato después, cuando sus oídos se habían acostumbrado al silencio, pudo escuchar el cliqueteo tranquilizante de las agujas de tejer de la señorita Muggins. Fue como si con su derecho revés marcara el tiempo terrestre para él, mientras se encontraba en esa extraña zona intemporal iluminada por la luna. Para calmar sus nervios, Henry sacó los cristalitos y el listón escarlata y los esparció bajo el haz de luz. Empezó a hacer figuras con ellos. Los tonos azules y verdes parecían brillar con una nueva energía. Al mismo tiempo el reloj se estremeció, hizo un furioso tic-tac y se detuvo. Y de pronto pudo oírla. La oyó antes de poder verla. Era una voz serena y apagada, como la de alguien con la cabeza atorada dentro de un suéter. «Ay, es tan difícil», dijo la voz. «Es tan incómodo. Ah, así está mejor». Y ahí estaba. Henry olvidó todo sobre las buenas costumbres con los fantasmas. Alargó su mano para tocarla y tocó tan solo el aire. «Materializarse», dijo la niña. «En verdad, es difícil, muy difícil». Estaba vestida como la última vez, con un delantal azul sobre un vestido largo. Como siempre se había imaginado que todos los fantasmas tenían el rostro pálido. Henry se sorprendió al ver que incluso bajo la luz de la luna tenía las mejillas sonrosadas y su cabello parecía recién lavado. «Es como abrirse paso a través de una niebla muy espesa», continuó. «Solo tengo 3 oportunidades y por tu culpa ya desperdicié una». «De verdad lo siento mucho», dijo Henry y pensó. 3 apariciones como 3 deseos. «Sí», dijo la niña, «trajiste a ese, el del tercer ojo brillante». «¿Tercer ojo brillante?», repitió Henry. «Ah, quieres decir el señor Perkins con su linterna». «Quien sea», dijo la niña con impaciencia. «No importa. No ahora que estás aquí. He estado esperándote toda una eternidad, Henry el Raro». Y al decir eso se encaramó sobre el banquito, balanceó las piernas y le sonrió. Henry se sonrojó. No sabía muy bien qué preguntar primero. Y luego todas las preguntas se precipitaban a la vez. ¿Por qué yo? ¿Y cómo saben mi nombre? Y luego malhumorado. Odio que me digan Henry el Raro. La niña echó a reír. A mí también me decían Lottie la Rara, dijo. Así que como ves, de algún modo estamos relacionados. La gente rara es por mucho la más agradable, ¿no crees? No sé, dijo Henry, quien nunca había pensado en eso antes. Ser raro, dijo Lottie, generalmente significa ser uno mismo, y eso es lo mejor que uno puede ser. Pero no si eso significa tener que llevar pantalones a cuadro, dijo Henry, y que todos se rían de uno. Es peor que todos te griten, dijo Lottie, y por un momento una mirada de gran tristeza pareció ensombrecer su rostro. Luego volvió a sonreír. Pero me gustan tus pantalones, dijo, y me gustas tú. Un calorcito como de bolsa de agua caliente surgió en el estómago de Henry y se esparció por todo su ser. Le devolvió la sonrisa. Un amigo era un amigo, aun cuando fuera un fantasma. Pero aún no me has dicho cómo supiste mi nombre y por qué me estabas esperando, le dijo. Bueno, es que en el circuito oímos decir cosas, ¿sabes?, contestó Lottie. No todo es coro de ángeles y brincar sobre las nubes, nos sintonizamos. Se me dijo que vendrías, pero no se me dijo cuándo. Tenía que ser alguien más o menos de mi edad, ¿entiendes? Y alguien como yo, raro. Alguien que pudiera hacer la reparación. Pero antes de que Henry pudiera preguntar qué reparación, Lottie se puso de rodillas en el piso y buscaba con gran urgencia entre los cristalitos de mar. Su sonrisa se había desvanecido. Era como si le hubiera saltado algún poderoso recuerdo.
«Lo encontraste», exclamó, y Henry pudo ver que su rostro se había puesto pálido, como si se estuviera disolviendo ante sus ojos. Alargó su mano y tocó la mejilla de Henry. La sensación de su tacto era tan suave y fría como la nieve. El recuerdo, si es que se trataba de un recuerdo, parecía haberle extenuado. Sentada en el piso se meció suavemente de atrás hacia adelante, y Henry vio que se esforzaba por hablar. «No me queda mucho tiempo», susurró. «Tienes que encontrarlo para que pueda hacerse la reparación». Henry trató de tomarla del brazo, pero solo sintió aire. «¿Encontrar qué? ¿Encontrar qué?», preguntaba con una voz tan urgida como la de la niña. «Mi amuleto, por supuesto», contestó ella. «Tienes que hallarlo». «Oh, ¿por qué no lo has hallado? He esperado tanto tiempo». Y empezó a sollozar. Lottie lloraba sin lágrimas. Era algo extraño y triste. «Dime dónde debo buscar. Dime lo que es», exclamó Henry con desesperación. «No puedo, no puedo. Tienes que hacer la reparación. Tienes que adivinarlo. Y es demasiado tarde. Me voy, me voy». Al igual que su cuerpo, la voz de Lottie desaparecía. Henry oyó el reloj de los siglos iniciar un tic-tac furibundo y vio que la manecilla del cargador de energía se había movido hasta la posición de toda la energía. Le escuchó decir: «Busca, busca, busca». Se había ido. El reloj se detuvo lentamente y la manecilla del cargador de energía cayó hasta cero. Henry sintió que su propio nivel de energía se desplomaba hasta cero. A duras penas logró alzar la compuerta y arrastrarse de vuelta a su habitación. La señorita Muggins se había quedado dormida sobre el costal de frijoles y su tejido yacía junto a ella.